Bueno, si todos los países que han mandado exploraciones se le devuelven las piezas, ¿qué van a hacer con las piezas? Y el hecho es que cuando Jardinier entregó esas piezas sí no estaban clasificadas, pero después, años después sí se hizo. No, él no hizo, pero los curadores del museo que después del Museo de l'Homme y ahora del Museo de Guernica, pues cuidan las piezas y lo estudian y las usaron, y muchos investigadores de cualquier país usaron esas piezas para sus estudios, así que no es algo escondido que no se guarda, es abierto a todos los que quieran estudiarlas. Pero me refiero al hecho que sí, esta colección contribuyó a mejorar el conocimiento de las culturas peruanas. Pero fue un trabajo muy largo durante muchos años y el trabajo sigue con todas las colecciones de todos los museos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Creo que nos ayuda a conocer cómo se fue construyendo la ciencia, el conocimiento. Quería hacerle dos preguntas y darle un dato. La primera pregunta es si el compromiso de Charles Wiener era devolver un informe al gobierno francés. Usted nos ha mostrado un expediente para solicitar la autorización y el financiamiento. La pregunta: ¿está obligado luego a presentar un informe? Porque hasta donde llega la información tenemos el libro, pero habría un informe oficial. Mi segunda pregunta tiene que ver con las habilidades para el grabado de Charles Wiener, si eran conocidas ya, si hay otros elementos. Cuando se hizo la presentación del libro de la versión española que publicó el FEA y la Sociedad de San Marcos, estuvo en ese entonces Fernando Hernández Terra, que ha sido presidente del Perú, y que era arquitecto. Y él elogió muchísimo los dibujos de Charles Wiener, asumiendo que eran todos de Charles Wiener. Entonces la pregunta es: ¿en qué circunstancias hizo esos dibujos? ¿Copió fotos? ¿Solamente copió fotos? ¿Dibujó? ¿Hizo borradores acá y luego los perfeccionó allá? ¿Le dio vuelo a la imaginación, como es el gráfico que ahí se presenta? No sé si en los documentos que ha podido revisar encontrado alguna información. Y un dato que creo que es importante conocer es que Charles Wiener tuvo descendencia en Perú. Yo soy, él es mi bisabuelo, ¿ya? O sea, él tuvo una pareja de choquifuga, como dicen nosotros acá, en Trujillo, mi bisabuelo, ¿no? Roberino, sobre los papeles, ¿no? Entonces, bueno, me siento al mismo tiempo orgulloso de ser descendiente de, bueno, he tratado de seguir su historia y realmente me alegra mucho conocer más de esta oportunidad. Gracias. Bueno, espero que no le vaya a decepcionar. Estoy haciendo con todo lo que comenté de Jardinier. La primera pregunta era a propósito de los informes. Sí, justamente es para el Ministerio de Instrucción Pública era un problema, porque en muchas misiones el Ministerio no podía recuperar los resultados, no se sabía nada de lo que habían hecho los viajeros. Es por eso que en 1874 se reformó el servicio, se creó esta comisión científica y también había esta idea de obligar a los viajeros a entregar datos, informes, colecciones, bueno, todo lo que podían recolectar durante su viaje. Y es lo que hizo Charles Wiener. Tenemos en el Archivo Nacional
no sé, algo como 10 informes que él mandó durante su viaje. Se sabe que se perdió en el correo, digamos, uno o dos informes. No es totalmente completo, pero tenemos muchos informes. Y es claro que es una fuente importante para entender el viaje y complementar lo que cuenta o no cuenta en su libro. Por ejemplo, en ningún informe habla de su búsqueda de Machu Picchu. Por eso me parece, es un elemento más que me hace dudar de la realidad de su expedición en esta región. Para los grabados, sí, también es un problema porque como ante lo que pudimos entender del uso de las fotografías, en realidad él compró muchas fotografías en talleres peruanos. Lo sabemos con las fotografías de Ronco, pero tenemos otros ejemplos. Hay un artículo de Natalia Marlouf donde demuestra que también Lioner usó fotografías de Couret, de Villalba y de Richardson, varios fotógrafos que sean todavía activos, se había comprado, un otro fotógrafo había comprado el fondo fotográfico de un fotógrafo anterior, y muchos viajeros actuaban así. Y por eso el ejemplo de Charbonnier es interesante, porque se puede suponer que es así que funcionaban muchos viajeros en el siglo XIX. También creo saber que, por ejemplo, el grabado de Paramanga fue hecho después de un dibujo un grabado, digamos un dibujo de Raymond. Le comenté esas cartas que Charbonnier escribió a Raymond, y por eso sabemos que él obtuvo muchos elementos gráficos o datos científicos a través de Raimondi, pero de varios otras personas, eruditos. Tenemos así algunos indicios que demuestran que varios eruditos peruanos le ayudaron y fueron muy decepcionados de ver que Charbonnier no le mencionó en su libro. Solamente para saber cuál es la imagen que presenta. La imagen que presenta Charbonnier del Perú de la época, no de la cuestión arqueológica, sino si hay algunos comentarios de la época. O sea, no como su tarea de arqueólogo, de viajero, que va al pasado, sino del tiempo en que conoció el país, ¿no? Sí, también ese es un aspecto importante de este libro, porque como comenta el Perú contemporáneo, y bueno, él ve el Perú con los ojos de un europeo dominante. Es decir, que claro, para él, con casi todos los viajeros de esa época, el modelo es Europa. Así que el Perú, para él, el Perú moderno es el Perú de las haciendas, del Perú de los industriales que toman modelo en Europa.
también hay que ver todos esos libros de viajes de esta época con un revelador, un reflejo de la imagen de Europa frente al otro. Y como muchos otros viajeros, él decía que los indígenas estaban casi era una población perdida que tenía que desaparecer, que ya su fuerza había terminado. Es una visión terrible, pero es el ambiente antropológico del siglo XIX, donde se dice que las poblaciones primitivas de la selva es como un vestigio de la prehistoria, así que tienen que desaparecer, porque no es normal que siguen viviendo. Incluso hay que recordar que durante muchos años fue considerado un estado también por Chile. Hay muchos artículos que dan cuenta de una actitud de adhesión hacia la obra de Charles Wiener, porque presentaba una visión favorable con otros escritos de lo que era Chile a fines del siglo XIX, lo que era Perú, que explicaba un poco en el contexto de la guerra con Chile, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que durante muchísimas décadas incluso no se ha conocido mucho del libro de Charles Wiener hasta que publicaron. Sí, tiene razón, porque claro, que Chile a esta época era más en el modelo europeo y se comentaba que sí, ellos, los chilenos, estaban más en el camino hacia el progreso. Y sí, claro, él hace comentarios, sea en este libro, sea en el siguiente que publicó sobre Chile, donde se nota esta preferencia. Mientras, hay que precisar que él, durante el inicio de su carrera diplomática, era cónsul en Santiago de Chile y tuvo justamente que arreglar algunos como asuntos de reclamaciones de daños cometidos por los chilenos en el Perú. Y bueno, de lo que he visto, también él recibió, se mandaron cartas al Ministerio de Asuntos Exteriores para agradecer la actuación de Charles Wiener, porque él tuvo una actuación neutra y solo usó los datos objetivos para hacer el análisis de los asuntos. Bueno, hay una posteridad del libro que no mencionaste. Este libro es uno de los 3 libros que sirvieron a Hergé para dibujar Le Temple du Soleil. Hergé se sirvió también de La Fiancée du Soleil de Gaston Leroux y del diario de Irán Binga. Pero utilizó también Wiener y se inspiró de los grabados. Sí, el puente de la Oroya y Sacsayhuamán, si ves bien el dibujo del Templo del Sol, están sacados exactamente de los grabados de Wiener. Sí, tienes razón. Y también en el grabado de una tumba de Hong Kong que mostré, hay una máscara de madera con plumas que también él usó, que Hergé usó para su libro. Copiaba unos a otros. Exactamente. Esa extraordinaria posteridad. Y el círculo va a cerrarse porque tengo que precisar que tal vez si primero me interesé al Perú, es porque cuando estaba joven yo leía el libro de Hergé, así que gracias a Charles Wiener tuve la oportunidad de viajar al Perú. Muy bien, muchas gracias. Les invitamos un pequeño